Feliz sábado, amigos, hermanos. Dios les bendiga. Siempre es un gusto estar acá. Miren, pasé un mes y 2 semanas de mucha aflicción de espíritu. No fue fácil, ya extrañaba a la familia, bueno, les estoy hablando para los que saben que estuvimos en estudios teológicos allí en Andrews, en Estados Unidos. Y sí, momentos muy tensos porque son estudios intensivos. Un, sí, en Andrews de verdad, claro. En Andrews University. Ah, claro, porque acá está John Andrews. No, no, en el John Andrews de allá. No en el John Andrews de acá. Y saben que no, uno comenzaba clases a las 8 de la mañana y terminaba a tipo 6 de la tarde, más o menos. No, ahí voy para allá. El tema es que la aflicción de espíritu por dos cosas. Una, porque todos los días te dejaban tareas larguísimas y uno se dormía a la 1 de la mañana haciendo tareas para presentar el día siguiente de una vez. Y cada profesor exige como si uno solo fuera él nada más, su cátedra. Así que es una locura, uno casi no come, lleva cositas, sandwichitos corriendo, pica algo en el camino, pero no puedes sentarte así a disfrutar, bueno, a una cena, bueno, voy a descansar. Tienes que correr porque tienes que meterte a los libros y tienes que meterte a la investigación y tienes que meterte a la biblioteca antes que cierre. Bueno, y yo añoraba venir para acá porque la aflicción por ese lado y la otra aflicción es porque yo no manejo bien el inglés. Entonces es un desafío para mí meterme a los libros, escuchar a ver qué le entiendo al compadre, lo que pueda comprenderle. Así que escuchaba la historia ahorita. Yo me quedé con la historia de la hermana Anita que decía que al profeta había que construirle una casa. ¿No? Pero yo creo que al profeta hay que pagarles un curso de inglés. Así que tómalo en cuenta. Si pueden pagarle curso de inglés para que sufra menos. No, pero estamos contentos de estar acá con ustedes nuevamente. ¿Ah? No, las notas no se ponen de una vez porque son programas que llevan un pre, un durante y un post. El pre son cantidades de libros que tienes que leer, el intensivo es las materias en vivo ese mes y el post son las tareas o las monografías que te van a dejar después, posterior, te dan 1 mes y medio, 2 meses para terminar. Cuando ya terminas todo, entonces ahí te van a poner la nota. Yo estoy en un doctorado, claro. Es muy. Si yo hubiese sabido para dónde me estaba metiendo, yo no me hubiera metido, la verdad. Pero Dios abrió las puertas, así que ni modo, ya estoy de este lado. A veces me da ganas de salirme, pero algo me dice el Señor, no, ahí tranquilo, Dios proveerá. Pero ahí estamos. Necesito sí mucho de sus oraciones, porque hay momentos en que uno, o sea, uno tiene familia, tiene iglesia, tiene su trabajo, pero hay momentos en que uno siente que no avanza mucho, que no encuentra lo que necesita encontrar. Y bueno, uno se aflige a veces, ¿no? Hay momentos en que uno se aflige. Pero no vamos a hablar de eso. Amigos, hoy vamos a hablar, no tan diferente, pero vamos a hablar también de los conflictos. ¿Quién no ha tenido conflictos acá esta mañana? Que levante la mano. El que no ha tenido, claro, un conflicto. Que levante la mano el que no ha tenido un conflicto acá. Los niños, yo creo, ¿ah? Y no, y el tema es que algunos, bueno, los conflictos llegan, pasan, algunos de ellos no tienen sus tiempos, pero hay algunos que parece que vivimos en el conflicto de los siglos, eterno y nunca se resuelve, ¿no? Y nos acaba y ahí no sabemos cómo. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de ello. ¿Ustedes creen que existen conflictos en las familias? Sí. ¿Ustedes creen que existen conflictos en las empresas? ¿Existen conflictos en los negocios, en los trabajos personales? ¿Existe conflicto con la esposa?
Con los también. Hay conflicto con los hijos también. Es un temazo, ¿ah? Un temazo. Sí. Bueno, hay diferentes conflictos, tipos de conflictos que nosotros solemos vivir hoy en día. Y uno dice, me voy a meter, me voy voy a buscar una iglesia porque no hay problema y yo quiero ya terminar con todos estos conflictos. Entonces, usted se bautiza, usted estudia la Biblia primero, le gusta la esperanza que Dios le ofrece y entra y estamos gozosos de estar acá y uno piensa de que vamos a estar librados totalmente de los conflictos. Sin embargo, pareciera que los conflictos también están dentro. ¿Saben por qué? Porque donde hay humanos hay conflictos, ¿cierto? Donde hay seres humanos hay conflictos. Y yo quiero decirles algo, miren. Miren a su alrededor por un momento, miren a su alrededor, miren al lado, el que está al lado, el que está atrás, mírense ustedes, miren lo que hay para atrás, miren lo que están para el lado, ¿ya? En esta congregación tenemos personas de diferentes edades, diferentes nacionalidades, con trasfondos diferentes, ¿sí o no? Culturas diferentes, profesiones y experiencias de vidas diferentes. Algunos prefieren la música tradicional, otros la música contemporánea, ¿ya? Algunos son más conservadores, otros más progresistas, en el término que hoy se está usando en día, ¿no? Algunos llevan toda una vida en la iglesia, otros apenas están comenzando el camino de su fe. Pero ¿saben qué es lo más asombroso? Que a pesar de todas las diferencias que acabamos de mencionar, estamos aquí en un mismo lugar, reunidos adorando al mismo Dios. ¿Esto usted cree que es casualidad? Es un testimonio poderoso del trabajo del Espíritu Santo. ¿Cómo va a unir? ¿Quién va a unir diferentes razas, diferentes pensamientos, diferentes experiencias, diferentes, y que los tenga todos juntos ahí con sus diferencias y los tenga ahí adentro? Eso es obra del Espíritu Santo, nada más. ¿O no? Claro. Sin embargo, mantener esta unidad en medio de la diversidad no siempre es fácil. La iglesia comenzó muy bien. Estoy hablando de la iglesia apostólica, la iglesia primitiva. Primero eran 12 discípulos, le estaba yendo bien. Después de 12 aumentó a cuánto, dice la Biblia, 120. Hablando de los de números de discípulos. Después de los 120, habla de 3.000 en un solo día. Después de los 3.000, vemos ahí 5.000 personas en el libro de Hechos capítulo 2 que se enumeran ahí ahora. Después ahí, ya después, no eran incontables los discípulos. La iglesia aumentando, gracias a Dios, y venían de todas las razas, culturas y trasfondos a la iglesia, ¿cierto? Con su forma de vestir, con su forma de comer, con su forma de vivir, con su forma, cada uno con su trasfondo cultural y diferente, venían y se juntaban e hicieron lo que hoy le llamamos iglesia. Aunque siempre es bueno recordar que la iglesia nace en la mente de Dios. Por lo tanto, por más diferencias que esta iglesia pueda tener, la iglesia nunca se va a acabar porque la iglesia nació no en la mente ni el corazón ni la idea de un ser humano. Nació en la mente de Dios. Por eso la iglesia no se va a terminar. Si gustan puede ponerse allí a un lado, no hay problema. Así que la iglesia iba en crecimiento con todo este trasfondo que ya mencioné, ¿verdad? Iba en crecimiento, pero recuerde que ya Apocalipsis había
tenemos un registro en Apocalipsis que decía que había acontecido una guerra en el cielo y que por tanto ya no prevalecieron más y se tuvieron que trasladar ese conflicto ¿a dónde? A la tierra. Por lo tanto, aunque la iglesia iba en crecimiento, a pesar de las diferentes contextos y trasfondos que tenía cada uno del que venía, no se dejaron esperar los conflictos, los problemas, lo que usted como le quiera llamar. ¿Ya? Y entonces nosotros encontramos allí la iglesia el primer problema. ¿Cómo lo enfrentó? ¿Cómo manejó el conflicto la iglesia? Y por eso nos vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 15, versículo 1, porque vamos a ver ahí lo que sucede en el concilio de Jerusalén y habla de cómo mantener buenas relaciones a pesar de nuestras a pesar de nuestras diferencias. ¿Ya? Este es un ejemplo poderoso de cómo la iglesia primitiva manejó un conflicto significativo, porque era un conflicto que tenía que ver con asuntos de salvación para unos y no para otros, porque recuerde que cada uno tenía su forma, su trasfondo, su vida, sus experiencias. ¿Ya? Entonces, ahí nosotros podemos ver, ¿verdad? Apocalipsis, disculpen, Hechos 15:1. Vamos a leer un poquito, ¿verdad? Del 1 al 5. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser, ¿qué cosa? Salvo, ¿ya? ¿Y quién se quiere perder de nosotros? Nadie, pues queremos hacer lo que es correcto, según de Dios, para ser salvos. Entonces ellos pensaban sinceramente que esto debía seguir haciéndose. Pablo y Bernabé tuvieron una contienda no pequeña con ellos, por eso dispuso que Pablo, Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, por Fenicia y Samaria, de la conversión de quienes, de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, por los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario que circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces, vamos a ver entonces aquí lo que pasa vamos a dividir este tema en tres partes. La primera parte, el conflicto. Esto ya lo acabamos de leer, ¿verdad? Este es el conflicto. Ya, surge una serie de disputas teológicas entre cristianos judíos y cristianos gentiles. Surgió esto. El tema era si los gentiles necesitaban circuncidarse, necesitaban circuncidarse según los judíos para ser salvos, claro. Así que habían fuertes convicciones culturales y teológicas en ambos, ¿qué? En ambos lados. Cada uno tenía fuertes convicciones teológicas como para decir sí, y el otro puede decir no. Hay un problema, el primer conflicto con la iglesia. Pero ¿saben qué de esto? Vamos a sacar algunas cosas que nosotros podemos, que nos van a ser principios que nos pueden servir para manejar conflictos en el trabajo, en nuestra casa, pero sobre todo también en nuestra iglesia. Porque es un conflicto que se dio en la iglesia naciente. Así que en la iglesia primitiva el conflicto surgió de yo podría decir, de una preocupación genuina por la verdad y la tradición. ¿Ya? Los cristianos de origen judío no estaban siendo malintencionados con decir, ¿saben qué? Se tienen los gentiles que circuncidar para ser salvos. Yo no creo. Yo le pregunto a usted, ¿usted cree, el texto menciona, da alguna idea en decir que los judíos cristianos
levantaron esta orden o esta posición teológica de que no podían ser salvos si no se circuncidaban, lo levantaron por mala intención. Algo de eso muestra el texto. Lo hicieron por mala intención. Muestra el texto que lo hicieron por rencor al otro grupo. Muestra el texto que lo hicieron por caprichos personales. ¿Muestra eso y algunas otras cosas más el texto? No. Por lo que yo podría decir que los cristianos de origen judío no estaban siendo mal intencionados, simplemente luchaban por perseverar, preservar lo que creían ellos que era fundamental para su salvación. Ese escenario nos enseña a nosotros que los conflictos en la iglesia frecuentemente surgen a veces no de la maldad. Ojo, déjenme explicar bien hasta el final. No de la maldad, sino de diferentes interpretaciones y tradiciones profundamente arraigadas en las personas. No sé si me estoy dando a entender. ¿Por qué? Porque cada uno es diferente y tenemos experiencias diferentes y cada uno tiene una vida, viene con un trasfondo diferente. Y a veces nosotros queremos imponer quizás nuestra forma de pensar o no, según nuestras experiencias. Y recuerden que nosotros interpretamos la realidad en base a la experiencia de nuestra realidad. Pero no todos han tenido, ¿qué cosa? La misma experiencia de esa realidad. Por lo tanto, lo que tú crees que debe ser, no necesariamente la otra persona piensa que debe ser así. No podemos esperar que los demás piensen siempre como yo quiero. Eso tiene que ver mucho con el perspectivismo o el concepto de epistemología. Cada uno según su trasfondo, su creencia, su cultura, crece según cómo fue educado también, crece con ciertas concepciones y ciertas perspectivas. ¿Se entiende? Y yo ahora crezco y digo, es que tienen que ser así como yo estoy pensando. No necesariamente, porque cada uno tiene una realidad, una experiencia, un trasfondo, una cultura, una crianza de vida distinta a la de otra persona. ¿Ya? A veces yo creo que lo que levantaron los judíos cristianos, no con mala intención, muchas veces nosotros podemos tener una opinión y levantar algo que a lo mejor también como los judíos no es con mala intención. Sin embargo, ¿dónde fallamos? Fallamos muchas veces en la forma que expresamos, decimos o imponemos ciertas situaciones. La forma es muy importante, porque usted le pueden decir de una forma amable, de una forma pasible, de todo, y usted queda hasta aceptándolo y riendo y diciéndole gracias. ¿Sí o no? La forma, la forma es muy, muy importante. Una aplicación que podríamos decir, cuando enfrentamos desacuerdos en la iglesia actual, debe, o en nuestras familias o en cualquier círculo, debemos reconocer que la persona puede quizás estar actuando desde una sincera convicción. Está bien. Y el primer paso para resolver esa diferencia, yo podría decir, es no asumir malas interpretaciones en quienes piensan diferente. Ya, ok, está bien, usted pensó así de esa forma, yo también, no, yo pienso de esta forma, está bien, pero debemos cuidar, cada uno puede tener la opinión de pensamiento, pero debemos cuidar las formas en que decimos o
imponemos, que no podemos imponer criterios que van de acuerdo a mi experiencia, pero no necesariamente, y no estoy hablando de doctrinas, estoy hablando de nuestra experiencia de crecimiento, de trasfondo, de cultura, ya, de crianza, ¿ya? Recuerden que tener la razón, algunos dicen, ah, ya sé por dónde lo voy a agarrar. Tengo evidencias, tengo la razón. La razón no siempre es suficiente. Si esta no va acompañada de humildad, si esta no va acompañada de paciencia, si esta no va acompañada de tolerancia y de amor, no sirve. No sirve que usted tenga razón, la razón. Voy a ponerle un ejemplo. Una dama casada con un hombre que tiene, caballero, que tienen algunos hijos, ella piensa y cómo se sospecha que él la está engañando. Entonces va a buscar y ella está buscando evidencias, ¿no? Con todo esto yo no quiero que me malentiendan. Cada cosa tiene su lugar, para eso existen las leyes, para eso existen muchas cosas. Yo no estoy diciendo que usted tiene que aceptar el maltrato y que hace, no me malentienda lo que yo quiero decir, ¿ya? Sino que luego después ella o él, porque puede ser de diferente, ¿ah? Diga, ya, yo tengo la razón y voy a conversar y tengo la razón. Y dice, mira, yo tengo la razón. Y va a los juicios y todo eso está bien. Hay lugares para cada cosa. Pero al final puede ser que uno tiene que pensar bien las cosas, aunque uno tenga la razón, en la medida de lo posible, ¿ya? En la medida de lo posible, si uno pudiese ver, salvar esa relación, amén, en la medida de lo posible. Hay relaciones que son casi insalvables porque hay, ¿cómo se llama? Hay maltratos, hay físicos, psicológicos y muchas otras cosas más. ¿Estamos? Pero yo digo en la medida de lo posible. ¿Por qué digo este caso? O cambiémoslo a cualquier otro caso. Porque al final ganaste la razón, pero perdiste un matrimonio, perdiste hijos, perdiste... O sea, no sé si me estoy dando a entender. Quizás por no bajar un poquito, tenías la razón, pero quizás siendo un poquito más, podrían llegar y pedir a Dios que les ayudara. No sé si me estoy dando a entender, ¿no? Estoy dando ejemplos, no estoy hablando, este no es mi tema esta mañana exactamente. Pero estoy hablando que tener la razón no siempre es, a eso quiero llegar, no siempre es suficiente, acompañada de humildad, paciencia, tolerancia y amor. Hay personas que dicen, yo digo la verdad y no importa que los demás se enojen, les guste o no les guste, yo lo voy a soltar y lo voy a decir. Yo conozco personas así. ¿Usted ha conocido personas así también? ¿Verdad que sí? Ya, entonces, eso no es tan bueno ni tan correcto. Porque levanta sobre esa persona cuando uno lo ve o la ve, evoca un poco en su cerebro, evoca qué cosa, rechazo no, yo no me quiero meter ni a hablar con esta persona porque no sé si me doy a entender. Uno tiene que tener mucho cuidado cómo uno va a expresar lo que uno siente, lo que uno piensa, porque es válido que cada uno pueda decir lo que piensa. No hay problema en esa parte. ¿Ya? Ese era el conflicto que se había dado allí con el tema de circuncidarse o no circuncidarse. ¿Ya? Ahora, ¿qué hicieron? Veamos el proceso que hicieron para resolver el tema. Vamos a ir al 15.6. 15.6 dice así. Entonces sé que se reunieron, hicieron una reunión y los ancianos para conocer el asunto, después de mucha ¿qué?
discusión, otras personas, otras versiones dicen diálogo, conversación. Pedro se levantó y le dijo, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo Dios escogió a los gentiles para que de mi boca oyeran la palabra del Evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Miren quién está hablando aquí. El más, sí, exaltado, pero también el más racista, podríamos decir, con los gentiles. ¿Se acuerdan? Él decía, la salvación es solo para nosotros. Nada que ver con los gentiles. Y ahora dicen, ¿cómo vamos a resolver este asunto? Y ahora, ¿cómo se resuelve? Se sientan y comienzan a expresar, a conversar, a buscar en común cómo resolver la situación. No es disparar por disparar. No, yo no estoy de acuerdo con que... No, 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 no. No. Estaban dispuestos a escuchar también. Y dice que fue poquita o mucha conversación. Mucho diálogo, mucha conversación. Las cosas no se resuelven con comentarios de pasillo. Ah, porque piensa que... Y salimos como chispita, ¿verdad? Que él cree que la hermana cree que no, que aquí se tiene que hacer. No. ¿Qué hicieron? Aquí la iglesia nos está enseñando cómo se resuelve el conflicto, ¿o no? Sí. No se resuelve por redes sociales. Ya les voy a tirar la bomba. Todo lo que yo pienso, ¿usted cree que pa? Ese es el principio de cómo ellos están resolviendo, que estamos aprendiendo acá. ¿Cómo se resuelve un conflicto? No. Dice, se reunieron, se escucharon unos a otros, guardando el espíritu. Y ahora, ¿qué sucede? No, ellos estaban haciendo el método de Mateo. Si hay algo en contra, vaya, expréselo con el hermano, con el equipo, con el grupo, conversen. ¿Ya? Debemos juntarnos primero con las personas. ¿Qué hicieron en la reunión? Escucharon las diferentes perspectivas. Escucharon a Pedro, después escucharon la experiencia de Pablo y Bernabé, que dieron testimonio. No vamos a leer todo, pero ahí está el versículo 2, se habla cuando empieza a hablar Pablo y Bernabé, acerca de cómo Dios había llevado el evangelio a los gentiles y a través de ellos también estaban aceptando. Entonces parecía que se estaba formando un concepto en común que Dios estaba hablando y dirigiendo. Santiago después al final, en el versículo 13 al 21, se van a dar cuenta que Santiago ofreció una solución basada en las escrituras también. O sea, el método que utilizaron los apóstoles para resolver el conflicto o los conflictos es un modelo ejemplar de resolución de conflictos. ¿Están de acuerdo con eso? Primero crearon un espacio para el diálogo abierto. No cosas de pasillo, no cosas por resolver cosas por WhatsApp. Miren, ¿sabes cuál es el problema con un WhatsApp o una red social? Que a veces uno cuando escribe, uno no sabe cuál es el tono, claro, el tono con el que la persona está, y quizás uno se lo puede, epistemología, el concepto de uno, según uno comienza a interpretar, este está enojado y lo dijo así, de esta forma. Entonces ese es el problema. Se presta para mala. Cuando estamos sentados en el diálogo, yo puedo ver que las cosas son diferentes. No sé si me voy a entender. Entonces, por eso nunca, aunque en ese tiempo yo creo que hubiesen existido las redes sociales, por así decirlo, nunca lo hubieran hecho, usado, resolvido el conflicto a través de redes sociales. Siempre iban a ir al diálogo, al ver las caras, los rostros, las emociones, los sentimientos, porque hay implicación de todo esto, ¿ya? Que hay que tratar de cuidar.
de tratar de solucionar y tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque si uno no cuida las formas, detrás de cada persona hay familias, hay una hija. Y si uno no cuidó eso, miren, no va a afectar a uno más, va a afectar a 5, 4, 7. No sé si me estoy dando a entender. Por eso las formas rectas que la Biblia menciona para resolver la situación. Primero, crear un espacio de diálogo para escuchar a las personas. Eso es importante. Pedro compartió su experiencia de Cornelio. ¿Se acuerdan que él empezó a contar que él no creía en esta situación, pero Cornelio, con todo lo que había pasado con Cornelio, un gentil, mostró cómo Dios ya había aceptado a los gentiles. Después Pablo y Bernabé aportaron evidencias prácticas de lo que había sucedido en el ministerio de ellos. Aló, aló. Y luego Santiago finalmente ancló la solución que estuvieran fundamentadas en las escrituras. Ya, veamos qué dice esto de cómo se salva el ser humano. Veamos ver qué dice Jesús, qué está escrito, qué es lo que está. Veamos la evidencia bíblica sobre esta situación. Y eso fue lo que ellos pudieron, gracias a eso. Ahora, no expresa en ningún momento que los ambos bandos en la reunión estuvieron tirándose, ¿qué cosa? Que hubo un espíritu de arrogancia, de enojo, de menoscabar al otro grupo, de derribar al otro grupo, de imponer su versión al otro grupo. No. En asuntos prácticos, en nuestros conflictos de familia, de iglesia actuales, necesitamos crear espacios seguros para el diálogo. Amén. Escuchar todas las perspectivas sin interrumpir. Eso fue lo que hizo Pablo, después le tocó a Bernabé, después Santiago. Escucharon a los judíos, escucharon a los gentiles, sin interrumpir. Buscar la guía de las escrituras como autoridad final. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? ¿Ah? Eso fue lo que hicieron. ¿Por qué? Porque el versículo 28 termina diciendo, os ha parecido bien, primero a quién? Al Espíritu Santo. Lean el versículo 28. Creo que es el 28. Miren lo que dice. Esto fue la resolución ya no lo iba a leer antes, pero bueno, ya se me vino a la mente y ya lo cité ya salió. ¿Vieron lo que dice? Después que estuvieron reunidos, no, la Biblia no dice cuánto tiempo, puede ser un día, una semana, no sabemos cuánto tiempo, resolviendo un tema importante, pero dice que estaban representantes para tratar el tema de los gentiles y de los judíos, y luego sale humo blanco. Se termina la reunión y salen de las puertas y dicen, pues ha parecido bien, primer lugar, ¿a quién? Wow. ¿Quién estaba? ¿A quién se estaban sometiendo ambos bandos? Qué interesante. No estaban buscando menoscabar, ganar mi punto de... No, queremos simplemente, tengo una petición sincera, puede ser que esté correcto o no esté correcto. Y si tengo que cambiar mi forma, mi punto de vista, lo haré. Si el Espíritu Santo y Dios me están hablando. Eso fue lo que hicieron, porque dice, ha parecido bien al Espíritu Santo. ¿Estaba presente en ese diálogo el Espíritu Santo? Donde Dios y el Espíritu Santo no están presentes, el espíritu que se posesiona de nosotros es otro. Espíritu de ego, ¿qué más? Espíritu de menoscabar al otro grupo, al otro pensamiento, espíritu ¿de qué? De contienda, de mantenernos en la división. No, no estamos esperando encontrar acuerdos. No, eso no queremos. Aunque haya posibilidad de acuerdo, no. Busquemos otra.
es cuando no tenemos el Espíritu Santo, se apodera de nosotros otro espíritu. Y sabemos qué espíritu puede ser, ¿cierto? Y ese no nos va a llevar a un espíritu de unidad, de conciliación, de diálogo, sin interrupción. Entonces dice, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Después vamos a terminar de leer la otra parte, ¿ya? Ahora, tercera parte y última, la solución. La primera que vimos era que existía un conflicto. Segundo, el proceso que hicieron. ¿Qué hicieron? Hablaron cada uno y dijeron, ya, es un problema, vamos entonces a hacer una reunión, vamos a hacer un diálogo, vamos a escucharnos, vamos a orar, vamos a invitar al Espíritu Santo para que esta cuestión se resuelva. Amén. Y vamos a estudiar qué dice la palabra de Dios sobre esto. ¿Ya? Ese fue el proceso para buscar la solución al conflicto. Qué lindo proceso, ¿eh? ¿Por qué? Porque Dios se manifiesta en el diálogo y en las expresiones. Dios se manifiesta. Cuando Él ha sido invitado, Él se expresa, se visita esa sala de diálogo, de reuniones, y empieza a impresionarnos para que no gane nadie, sino que gane la voluntad de Dios. ¿Cierto? Y eso fue lo que ganó ahí. Tanto así que buscaron algo, hicieron, porque recuerden que los judíos tenían una lista larga de leyes para cumplir, según ellos, para ser salvos. La lista era larga. E hicieron algo muy genial. Ni les eliminaron todas las leyes y por lo menos les dejaron 4 cositas básicas. ¿Sí o no? Para que ellos también se sintieran inteligentes, integrado a que esto es verdad, es básico y tiene que ver algo con la palabra del Señor. No podemos desechar lo que tiene sentido bíblico para ese tiempo, porque en su tiempo tenía esa connotación, hoy no la tiene, pero en su tiempo. Pero hay un principio a rescatar ahí. Entonces, llega la solución. ¿Cuál fue la solución? Llegaron, bueno, ahí del 22 al 35, ¿no? Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir a algunos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, a Silas, hombres principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos. Ojo, muy interesante, escribir. Siempre a veces es bueno cuando existe un conflicto dejar diálogos escritos. ¿Cómo se llama esto? Algunas acuerdos escritos para que estos acuerdos escritos se mantengan a través del tiempo y se recuerden de que un día se resolvió y que está ahí. Ajá, como un acta, una cosa así. La memoria es muy frágil, las generaciones pasan y después nos morimos nosotros y después se levanta otra nueva generación y si esa generación después diga, ¿sabes qué? Buscando en los registros, este no es un tema nuevo, este tema ya se resolvió en el pasado y se hizo así, así, y hubo un voto de así, así, lo hicieron así, así. Y alabado sea Dios, por eso. Por eso dice, y escribieron por conducto de ellos los apóstoles, los ancianos, los hermanos, entre los gentiles que estaban en Antioquía, Siria, Cilicia, dice, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, miren lo que estaba pasando en el 24. Por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, o sea, estaban propagando fuego. De los que estaban dentro de la misma iglesia, estaban propagando el fuego para dividir más el grupo. Nosotros no le ordenamos a que estuvieran hablando estas cosas ni levantando estas cosas. Y nunca va a faltar alguien que no habló el tema, no se acercó a dialogarlo, no, y anda tirando chispa por todos lados sin que nadie haya conversado ni con el pastor, los líderes, los implicados que podría resolverse sentados, ¿me entienden?
conversaban. Y eso hace daño mucho a otras personas más. Eso, estamos entendiendo el principio que ellos están usando, ¿verdad? Entonces dice allí, ¿verdad? Personas que han inquietado con sus palabras y han perturbado, dice, vuestras almas, mandando a circuncidaros y guardar la ley. Y nosotros no hemos mandado a hacer esto. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir a varones y enviarlos a vosotros con vuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, y a los cuales cuales también, veamos a Judas y Silas, las cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Pues ha parecido, entonces viene ahí el resumen de lo que ellos, os ha parecido bien al Espíritu Santo en primer lugar, wow, y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y ahí menciona que eran 4. De las cientos de leyes que tenían, eran tranquilos, dejen de estar inventando cosas, porque si ustedes decían este montón de cosas, el evangelio de Jesucristo se cae, porque ya no sería por gracia de lo que Él ha venido a hacer por nosotros, sería por obras. Claro. Llegaron a un compromiso respetuoso. Y como les dije, en el registro no se habla de algún grupo que haya intentado que menoscabar al otro o permitir división o rencor. Se mantuvieron en la unidad sin comprometer el evangelio. ¿Cuándo comprometemos el evangelio? En medio de un conflicto, ¿cuándo comprometemos el evangelio? ¿Cuándo queda comprometido? Comprometemos, gracias, comprometemos afectar el evangelio cuando decidimos, a pesar de todo, mantenernos divididos. Porque ¿quién quiere entrar al evangelio de la iglesia dividida? Claro, porque podemos crear piedras, ser piedras de tropiezos. Ellos, ¿qué más hicieron? En la solución, comunicaron la decisión con amor y consideración. Qué bueno, porque ellos dijeron, ha parecido bien al Espíritu Santo. La decisión final fue un ejemplo brillante de sabiduría espiritual. No impusieron todas las leyes judías a los gentiles, pero sí establecieron algunas pautas básicas para facilitar la comunión entre ambos grupos. Esto y esto. ¿Ya? La solución mostró respeto a ambas partes. No comprometió el evangelio de la gracia, porque si ellos hubieran impuesto, si es verdad, tenemos que seguir guardando estas 50 leyes para ser salvos, ¿hubieran comprometido el evangelio de la gracia, de la salvación por la gracia? Sí, porque ellos estaban centrados, su salvación era en las obras y no en lo que Jesús, en lo que ellos podían hacer y no en lo que Jesús vino a hacer por nosotros, sino que eh, no despreciaron la sensibilidad de los creyentes judíos. Las soluciones efectivas a nuestros conflictos deberían mantener lo esencial de nuestra fe sin negociación. ¿Qué es lo esencial de nuestra fe? El amor, la unidad, la misericordia, la bondad. Jesús en una de sus últimas oraciones antes de ir al cielo, rogó al Padre. ¿Qué rogó? Ya estaba por irse. Imagínese que usted está en una cama a punto de morir. ¿Cuáles serían sus últimas palabras para su hijo o su hija? Usted no le va a contar, usted le va a decir cosas relevantes que le guarden ahí en el corazón, que las mantengan vivas cuando usted no esté, se recuerden de ese principio. Jesús sabía que ya no iba a estar. Y Jesús dijo, Señor Padre Dios, yo te ruego para que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Y ¡puf! ¿Ya? Jesús sabía
que el diablo iba a andar como león rugiente buscando a quien devorar en su iglesia, para que su iglesia no tuviera unidad. Porque si la iglesia mantiene la unidad, el diablo no tiene chance. Y el evangelio de la gracia de Dios crece. Y el diablo, yo escribí en esta semana, creo que les mandé un mensaje, que les decía, el diablo no te ataca porque tú eres débil. Te ataca porque sabe que tú tienes algo que no le conviene a él dentro de ti que quiere destruirlo. Qué interesante. ¿Qué es lo esencial de nuestra fe? Ser flexibles en los asuntos secundarios. Miren, yo termino en esta mañana, voy haciendo mi cierre, diciendo lo siguiente. La iglesia tiene doctrina, sí. Tiene principios, sí. Y creemos en eso. Pero hay veces que nosotros queremos, porque eso lo dice Marcos capítulo 7, han hecho de vuestras tradiciones mandamientos de hombres. Muchas veces nosotros hemos distorsionado el evangelio que le costó a Jesús y queremos seguir como los judíos, los cristianos judaizantes, seguir imponiendo ¿qué cosa? Cargas más pesadas que ni ellos mismos obedecían. No estoy hablando de violar el sábado, se está entendiendo lo que estoy diciendo, ¿verdad? No estoy hablando de violar la ley, de irnos en contra de los... No, pero les voy a dar un ejemplo. En Centroamérica había un anciano de iglesia, no era Elson ni Alex, había un anciano de iglesia que era muy, entre comillas, estricto, pero sabe que a veces suele suceder, por lo general, que los que somos, entre comillas, parecemos ser súper estrictos con los hijos, con la casa, no son personas felices. Y por lo general son personas, muchas veces, que tampoco cumplen lo que ellos piden y exigen a otros. ¿Ya? Y este anciano tenía un tema con la vestimenta de las mujeres. Y enojado y hablaba por los pasillos, no, que no puede, la iglesia se está perdiendo porque mira cómo viene. No estoy diciendo que hay que venir vestido chipe libre aquí, no. Yo creo que hay que hacer diferencia entre uno decir voy a la vega o a la feria y voy al templo. Yo creo que debe haber una diferencia en eso, ¿cierto? No me estoy refiriendo a un chipe libre, no. Pero llegó un momento en que dijo algo, no sé si lo hizo al final o no, pero dijo, ¿sabes qué? Como las hermanas, eh, eso. Dijo, voy a llevar una wincha, dice, de medir y voy a empezar a medir cuánto le falta para que esté debajo de cierta altura cumpla la norma. ¿La norma de quién? De él. No sé si me doy a entender. Hermanos, a veces nos ponemos a imponer cosas secundarias que dañan el corazón de otros y el evangelio de la gracia en el corazón de otras personas. No nos prestemos para eso. Si hay alguien que lastimosamente no está siendo correcto en algo, oremos por él y hablemos con él. A solas. Creo que podría mejorar, mira, quizás esto, no sé, haciéndolo desde un punto de vista redentivo, formativo, ¿ya? Pero yo al final no voy a cambiar a nadie, pero sí disipularlo, pastorearlo en la medida de lo posible. Al final la decisión es de la persona, ¿me entienden? Pero
tengo que tener cuidado con las formas, cómo yo lo hago, porque eso puede tirar afuera a muchas personas y nunca más volver. Y si hay algo que le costó a Cristo mantenernos aquí todos juntos a pesar de nuestras diferencias, fue la muerte de Él para que estuviéramos aquí. A pesar de nuestras diferencias y nuestros gustos y nuestros pensamientos diferentes, a Él le costó la muerte para unir a un pueblo que estaba dividido y hacer de pueblos divididos un solo pueblo, que bajo su sangre, su muerte, pueda mantener la esperanza de la salvación por la gracia. Hermanos, termino diciendo lo siguiente. Somos salvos por la gracia de Dios. Y como somos salvos y hemos sido salvos por la gracia de Dios, sientas agradecido con Él. Y si robábamos, ya no robe más. Yo no lo voy a disciplinar por eso, ni siquiera lo sé si lo está haciendo. No, Dios tampoco. Pero si robaba, que sea el amor transformador de Dios y las oportunidades que Él te está dando sean las que te transformen, porque solo el amor transforma. ¿Sí o no? Porque las otras correcciones aparentes o de cambiarán en el momento, te ayudarán a corregir al niño en el momento, pero después, ¿qué es lo que va a recordar ese niño? Recuerdo a mi papá que a pesar de todo me abrazaba, me quería, me daba oportunidades. Me decía, esto no es lo correcto, pero siempre me mostró su amor. Eso me da ganas de volver de nuevo. ¿Cierto? Es allí. Qué lección maravillosa de cómo resolver conflictos para nuestros días, en nuestras familias, en nuestras empresas, nuestros trabajos y esperar en Dios, porque Él es el único que puede trabajar en el corazón de las personas y en las mentes de las personas. Que Dios nos dé sabiduría para saber enfrentar cualquier conflicto en esta iglesia que no desprestigie el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga. Bueno, agradecemos, saludamos a nuestro pastor Solís y para culminar vamos a cantar juntos el